Bueno, entonces damos inicio a la PD número 5 del curso de Mateco 3. Parece que ya se está grabando. Y para comenzar, bueno, una recapitulación de lo que tenemos que resolver en este caso son ejercicios sobre optimización principalmente. También vamos a hacer ejercicios respecto a sistemas, bueno, no son sistemas, ecuaciones en diferencias, pero que no son lineales, ¿sí? Pero principalmente nos vamos a centrar en los ejercicios de optimización, como el ejercicio número 1, por ejemplo, que voy a copiar a continuación. Como les comenté al comienzo, no creo que nos dé tiempo para hacer todo, definitivamente no. Entonces, de lo que falte por hacer, les voy a estar compartiendo en el transcurso de la semana algunos ejercicios, así como se los pasé también la semana pasada, ¿sí? Y ya. Ejercicio de optimización con respecto al problema de optimización, que es lo que se ve allí. Identifique la función objetivo y grafique el conjunto de oportunidad. ¿Sí? Entonces ya debe ser algo con lo que están familiarizados. Función objetivo. Ujú. En este caso la función objetivo tiene por forma la siguiente. F de x es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más x. ¿Sí? Y nada más que decir sobre la función objetivo. Tal vez, por ejemplo, sería necesario tener en cuenta que es una función que es continua. ¿Sí? ¿Y para qué nos sirve esto? Después para encontrar la solución, ¿no? Para tener en cuenta cuál es el teorema de Weierstrass, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la función es continua. Luego tenemos que graficar el conjunto de oportunidad. Y lo voy a colocar por acá. Conjunto de oportunidad. Y vamos con ello, ¿no? Que es básicamente graficar todo lo que tenemos por acá. En este caso, vamos a hacerlo en el plano XY. Tenemos el plano Y, por acá tenemos el eje Y y el eje X, y las diferentes gráficas que vamos a hacer. Tenemos 2x más y al cuadrado menor o igual que 2, tenemos un x mayor o igual que 0, y también un y mayor o igual que 0. Entonces, para empezar con el x mayor o igual a 0 y con el y mayor o igual que 0, eh, tenemos que los valores que toman van por acá, por esta línea roja, y que abarcan todo lo que estoy sombreando, ¿sí? Todo lo que esté sombreado es lo que abarca. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta esta parte, ¿no? Que el 2x más y al cuadrado. Y esto de acá, ¿cómo se grafica? De la siguiente manera. Va por acá un puntito, un conjunto de oportunidad, ¿sí? ¿Y cuál es el punto que corresponde en este caso cuando x es igual a 0? Y después cuando y es igual a 0 también. Por acá tenemos un punto que es 1,0, y acá tenemos el 0, raíz de 2. ¿Sí? Entonces este de acá sería nuestro conjunto de oportunidad. Y como nos dice que es menor o igual que 2, toda esta área va sombreada porque es justo lo que se intersecta con nuestro x mayor o igual que 0 y con nuestro y mayor o igual que 0. Lo podemos poner acá, le puedes poner acá un nombre tal que S. ¿Sí? Entonces tenemos acá nuestro conjunto de oportunidad, y es necesario también mencionar que dentro del conjunto, bueno, a los extremos en realidad, tenemos nuestras fronteras, ¿no? Por acá tenemos la frontera número 1, y ya por acá tendríamos la frontera número 2, que lo voy a poner como F2, y por acá teníamos nuestra frontera número 3, ¿sí? Entonces esas fronteras son necesarias para después el cálculo que vamos a realizar. Entonces hemos hecho ya la 1, ¿qué nos dice en el 2? Puede afirmarse a priori que el problema tiene solución, la letra B. Entonces, ¿cómo? No, a ver, si alguna quiere participar, ¿cómo podríamos afirmar que tiene solución? No sé si recuerdan de Mateco 2 o Mateco 1 que también se vio. Teorema de Weierstrass, creo. Ujú. Tal cual, teorema de Weierstrass. Weierstrass es, si no me equivoco, creo que así se pronuncia, pero ya. Teorema de Weierstrass. Entonces, con el teorema de Weierstrass,
aseguramos que el problema planteado tiene solución. Entonces tenemos que decir que nuestro conjunto S sea un conjunto compacto. Entonces, S efectivamente es compacto y lo vemos allí en el gráfico que acabamos de realizar. Y además que la función objetiva es continua ¿dónde? En ese espacio, en el espacio S. Entonces, también nuestra función objetiva es continua. ¿Por qué? Porque es una composición de diferentes funciones que son polinómicas, ¿verdad? Entonces, si tenemos funciones polinómicas, tenemos una función continua por defecto. Entonces, la función objetivo es continua sobre S. Por lo tanto, por el teorema de Weierstrass, teorema de Weierstrass, que como es complicado yo lo ponía siempre así, teorema de Weierstrass, el problema planteado tiene solución. No, tiene solución. ¿Sí? Entonces ya, ¿qué nos dice el ejercicio? ¿Puede afirmarse a priori que el problema tiene solución? A priori sí, porque vemos que la función es continua, vemos a priori también que el conjunto es compacto y por lo tanto podemos decir que sí tiene solución, ¿no? Ahora bien, también sería necesario tener en cuenta que nos dice, antes de resolver el problema, o ya como parte de resolver el problema, eh, ¿dónde se encuentra su solución? Si es que esa solución se encuentra en el interior o si es que esa solución es una solución frontera. Entonces tenemos que trabajar para ello con la gradiente, con el gradiente, ¿no? El gradiente en este caso, que sería la derivada de la función objetivo, la derivada parcial de la función objetivo, ¿no? Respecto a cada término. Entonces sería de la siguiente manera, x, y, esto de acá es igual a la derivada respecto a x, que sería 2x más 1, y la derivada respecto a y, que sería 2y. ¿Sí? Entonces hemos obtenido el gradiente. ¿Y qué es lo que vemos en este caso? Que en dónde es mm, que se anula nuestra gradiente. Solamente se anula en el punto, no se anula en este punto. A ver, menos un medio, coma cero, ¿sí? Este es el único punto en donde la gradiente se anula. ¿Por qué? Porque si este menos un medio se reemplaza por acá, tenemos acá cero, y si este cero se reemplaza acá, tenemos cero. Entonces solamente allí se anula. Sin embargo, ese menos un medio, coma cero, es un valor que se encuentra por acá, menos un medio, coma cero, y es un valor que se encuentra fuera de este conjunto y ni siquiera se encuentra en la frontera. Entonces, por lo tanto, decimos que esto no pertenece al conjunto de oportunidad, entonces no pertenece a ese. Y además, debido a ello, podemos decir que la solución se debe de encontrar en la frontera, ¿no? En la frontera de ese. Debido a ello, la solución se encuentra en la frontera S, en la frontera de S. ¿Sí? Es necesario tener en cuenta, tal vez así a ojo, que el mínimo global de esta función, la gradiente nos dice el movimiento para la derecha y luego el movimiento para arriba, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el movimiento para la izquierda y para abajo? Sería este 0,0, que en este caso podríamos considerarlo como el mínimo global. ¿Sí? Es necesario tener en cuenta que lo vemos así eh, a priori, se podría decir. Entonces, una vez que tenemos ello, ya podemos pasar a resolver el ejercicio que nos dice, bueno, resuelve el problema, ¿no? Que nos dice para resolver el problema, la optimización de todo ello. Sin embargo, lo que acabamos de demostrar a continuación es que la solución ya no se encuentra acá adentro, sino la solución se encuentra o bien en esta frontera, o bien en esta frontera, o bien en esta frontera. Por lo tanto, vamos a trabajar para cada uno de los casos, ¿sí? Entonces ponemos por acá en la frontera 1, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? En este caso, tenemos que el valor de y va desde 0 hasta raíz de 2. ¿Cuándo? Cuando x toma el valor de 0. Entonces lo vamos a poner por acá. Si x toma el valor de 0,
Entonces, nuestro y se encuentra ubicado entre un valor que sea 0 o un valor que es raíz de 2. Y en este caso, este valor raíz de 2 es el máximo. Sí, porque acuérdense que el máximo siempre va para la derecha o para arriba. Entonces, podemos reemplazar en nuestra función estos valores. Nuestra función era x al cuadrado más y al cuadrado más x, lo cual reemplazando ese x que toma el valor de 0, nos quedaría 0 al cuadrado más y al cuadrado más 0, lo cual es igual únicamente a y al cuadrado, ¿sí? Y en este caso, como bien sabemos cuál es el máximo, que era en este caso raíz de 2, podemos reemplazar, ¿no? Y tendríamos raíz de 2 al cuadrado, lo cual termina siendo 2. Y ese es el valor que nos da, ¿no? De reemplazar este punto que es el máximo. Entonces nos quedamos hasta allí de momento con la frontera número 1. ¿Y cómo es que comprobamos esto también? Como les dije, con la gradiente. ¿Cuál es la gradiente en este punto? La gradiente en este punto sería lo siguiente. Ponemos por acá la derivada, bueno, la forma de la gradiente, que sería lo que habíamos obtenido por ahí arriba. F de x, y es igual a 2x más 1, 2y. Entonces reemplazamos estos valores. De hecho, como sabemos que x es igual a 0, tendríamos lo siguiente. Tendríamos 1, 2y. ¿Sí? Y esto de acá que implica un movimiento hacia la derecha y hacia arriba. Sí, pero en este caso, como no hay movimiento hacia la derecha, solamente hay movimiento hacia arriba, la solución únicamente puede ser el punto que acabamos de encontrar. ¿Ya? La solución en este caso sería nuestro x asterisco, y asterisco, la siguiente. Sería el 0, raíz de 2. ¿Sí? Lo que hicimos respecto a la frontera 1. Ahora vamos con la frontera 2. ¿Sí? En este caso tendríamos el caso, si es que y es igual a 0, entonces nuestro x se encuentra entre el 0 y el 1. ¿Sí? Y como siempre el máximo va a la derecha o hacia arriba, el valor máximo en este caso sería este 1. Ya. Entonces, ¿cuál era nuestra función? Repetimos lo que hemos hecho arriba. F de x, y es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más x. Y eso de acá sería igual a x al cuadrado más x. Y si evaluamos ahora este valor máximo acá, tendríamos 1 más 1. Y eso de acá es igual a 2. ¿Sí? Entonces, el punto máximo de esta frontera se da en qué punto? En el punto 1,0. Entonces, el punto máximo de F2 se da en 1,0. ¿Sí? Otra vez el gradiente. ¿Cuál es la gradiente o el gradiente en este punto? El gradiente en este punto tendríamos lo siguiente, ¿no? Que sería este valor. F, x, y. Esto de acá sería igual a 2x más 1,0. ¿Por qué? Porque y toma el valor de 0. ¿Qué quiere decir? Que el movimiento solamente se da hacia la derecha. ¿Sí? Esto de acá nos dice que se mueve hacia la derecha y hacia arriba no hay ningún movimiento, no hay un movimiento vertical. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la solución, el único punto de solución, sería esto de acá. Solamente puede ser 1,0. ¿Sí? Entonces ya hemos hallado esta parte. Ahora nos faltaría hallar la tercera frontera. ¿Sí? En este caso, para la frontera 3, ya tenemos que trabajar con esta restricción y lo podemos reformular en este caso, como solamente estamos trabajando con la frontera, como un problema de Lagrange. ¿Sí? Entonces vamos a copiar lo que tenemos por allí, que sería el óptimo de x al cuadrado más y al cuadrado más x. Esto de acá sujeto a 2x más y al cuadrado, esto de acá igual a 2. Entonces, lo que tenemos es ello, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
otra vez que tenemos este problema, podemos ver si es que tiene solución o no. La función es continua. ¿Sí? Y la restricción es acotada, esa es la pregunta. En este caso, si es que comprueban, no sé, en una calculadora gráfica, por ejemplo, cuál es la forma de esa restricción, se van a dar cuenta que no es acotada. No es acotada, entonces no cumple con el teorema de Weierstrass. ¿Sí? No es acotado. No se cumple el teorema de Weierstrass. Por lo tanto, como no es agotado, no se cumple el teorema de Weierstrass, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos reformular este problema como uno que es irrestricto. ¿Sí? Es necesario además tener en cuenta que el x con el que estamos trabajando se encuentra limitado entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces pongo por acá, reformulamos como un problema irrestricto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Despejamos lo que tenemos en la restricción. Teníamos un 2x más y al cuadrado es igual a 2. Lo que podemos hacer en este caso es quedarnos solamente con el y al cuadrado. Y al cuadrado es igual a 2 menos 2x. ¿Sí? Y esto de acá lo podemos reemplazar ¿dónde? En la función objetivo. Entonces, reemplazamos en f de x y tendremos lo siguiente. Ya no voy a poner optimización porque en realidad lo que estamos trabajando es una maximización. Maximización de nuestro x al cuadrado más el y al cuadrado, que en este caso sería más 2 menos 2x más x. Esto termina siendo maximización de x al cuadrado menos x más 2, con un x que pertenece a 0,1. ¿Sí? Por lo tanto, eso no es una restricción, solamente lo tenemos en cuenta. Lo que tendríamos que hacer sería derivar. Nada más que derivar, derivamos, igualamos a 0, ¿no? Entonces, vamos a hacer la derivación. F' con x asterisco sería igual a 2x asterisco menos 1. Esto acá es igual a 0. ¿Sí? Entonces, acá tendríamos que un x asterisco es igual a 1/2. Y entonces este es el x asterisco, el x de equilibrio que obtenemos, y por lo tanto lo reemplazamos otra vez acá en la restricción que teníamos antes. Tenemos las soluciones. Que serían en este caso P1 es igual a 1/2, perdón, tenemos las soluciones, y en este caso tendríamos que reemplazar, como les dije, este x asterisco es igual a medio en el y al cuadrado que teníamos por ahí arriba. Entonces tenemos y al cuadrado es igual a 2 menos 2 por 1/2. ¿Sí? Entonces se van estos dos y tendremos por acá que y al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, nuestro y asterisco, que lo voy a poner así, sería igual a más menos 1. ¿Sí? Y eso de acá nos brinda las soluciones que serían, en este caso P1 sería igual al x que es 1/2, que teníamos por ahí arriba, coma 1, que es una x asterisco, coma y asterisco, ¿no? Y luego tenemos un P2, que sería 1/2, coma menos 1. ¿Sí? Sin embargo, vamos a observar algo importante. ¿Dónde se encuentra este punto? 1/2, coma 1 o este punto, 1/2, coma menos 1. ¿Sí? El 1/2, coma menos 1 no se encuentra en este conjunto, no se encuentra acá en esta frontera, y el punto 1/2, coma 1 tampoco se encuentra en esta frontera, ¿no? Entonces, de hecho, ese 1/2, coma 1 sería como una solución interior. Por lo tanto, teniendo en cuenta ello, vamos a tener que descartar estas dos soluciones. Se descarta. ¿Sí? Y por lo tanto ya solamente con lo que nos quedamos que habíamos hallado en las anteriores fronteras, evaluamos con cuál se otorga el valor máximo.
evaluamos con cuál se otorga el valor máximo. ¿Sí? En este caso, para obtener el valor máximo, tenemos, voy a poner como, incluso esto debería ser P sub 3 y P sub 4, porque el P sub 1 ya lo habíamos encontrado anteriormente, y este de acá tenía el valor de, ¿dónde está? A ver. Mm, ya, acá en la frontera 2 teníamos esto, 1,0, y acá teníamos el punto, en la frontera 3 teníamos el punto, que diga, en la frontera 1 teníamos el punto 0, raíz de 2. ¿Sí? Entonces evaluamos en ese punto que habíamos encontrado, que era el 1,0, es 1,0, y tendríamos nuestro fx, y es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más x, y reemplazando f en 1,0 es igual a 1 más 0 más 1, lo cual nos da como resultado 2. Y luego evaluando en el punto 2 tendríamos un 0, raíz de 2, lo cual evaluando nos daba como resultado acá 0, raíz de 2, sería 0 al cuadrado más 2 más 0, nos da este resultado. Entonces ya obtenemos cuál es el que le otorga el valor máximo. En este caso no hay una distinción y los dos le otorgarían el valor máximo, ¿no? Entonces tendremos un máximo en ambos puntos. ¿Sí? Entonces esto es lo que respecta al ejercicio. No sé si hay alguna duda, pueden comentar. Lo que vamos a hacer es función objetivo, conjunto de oportunidad, teorema de Weierstrass y luego evaluar en la frontera aplicando Lagrange. No aplicamos Kuhn-Tucker, a pesar de que este problema se plantea originalmente como un problema de Kuhn-Tucker, ¿no? Que tenemos una función objetivo y que las restricciones ya no son igualdades, o es tal vez una sola restricción que sea esto de acá. Si no es un problema de Kuhn-Tucker porque se ponen las restricciones así, con desigualdades, y bueno, tenemos más de una restricción, ¿no? Incluso con una sola también es un problema de Kuhn-Tucker, pero en este caso ya le mete 3 restricciones, ¿sí? Y esta restricción es la que tiene sentido común, ¿no? Sobre todo si están llevando curso de microeconomía, entienden de que los bienes, en este caso de una canasta de consumo, siempre son cero o mayor o igual que cero, no puedes tener un bien negativo, ¿sí? Y bueno, esta acá que corresponde ya a la restricción presupuestaria. Mm, a ver, el punto, esto de acá. En este caso, este punto se encuentra dentro del conjunto de oportunidad, ¿no? En este caso, ese punto que sería, no, no se encuentra dentro, se encuentra fuera. Se encuentra fuera. Entonces, ni siquiera se encuentra dentro de este conjunto de oportunidad, entonces no lo podemos tener en cuenta. Pero, por ejemplo, si tuviéramos un punto por acá, quién sabe, tenemos una función algo tal que así, y este punto es el que maximiza y que está dentro. Entonces, si ese punto es el que maximiza, ese de ahí sería nuestro óptimo, ¿no? El punto medio que se halla con gradiente sería un mínimo si estuviese, claro, si estuviese el conjunto de oportunidad, no sé, quién sabe si el conjunto de oportunidad estuviera por acá, sería un punto óptimo, probablemente, muy probablemente sea el mínimo. Eso de ahí lo hayamos comparando con los demás puntos que encontremos, ¿no? Mm, a ver, disculpen. Perdón, me acaban de hacer una llamada y se ha cortado, pero ya. Ujú. Entonces, sí, lo podemos ver de esa manera. Depende, ¿no? Tenemos que compararlo con los demás puntos que encontremos. Si es el único, y si el ejercicio es de optimización, pues vemos, ¿no? Si es que cumple como un mínimo o como un máximo. Si es que encontramos otros puntos y uno que tiene el máximo valor y uno que tiene el mínimo valor, pues uno es el máximo y uno es el mínimo. ¿Sí? No sé si hay alguna duda más. Mm, sí, si no hay dudas, continuamos entonces. Ejercicio 5.2. Mm, Lo voy a dejar planteado el ejercicio 5.2 y la parte central, ¿no? La parte principal del planteamiento. Ya luego ustedes terminan de resolverlo para ir avanzando con las demás listas también.
¿Sí? Ejercicio 5.2, entonces, no, ejercicio 2. ¿Qué nos dice? Con respecto al problema de optimización que nos dan en este caso, ¿por qué se puede afirmar a priori que el problema tiene solución? Otra vez vamos con lo que habíamos hecho anteriormente, que era ver si es que por el teorema de Weierstrass, si es que nuestra función es continua y además si es que nuestro conjunto de oportunidades es compacto. ¿Sí? Entonces vamos con ello. Vamos a poner acá el teorema de Weierstrass. Teorema de Weierstrass. ¿Sí? Entonces nuestra función, que sería en este caso f de x es igual a x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado, sería tal que f de x es igual a x al cuadrado menos 2x más 1 más y al cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos esta función que, bueno, son composiciones, ¿no? De funciones polinómicas. Perdón, acá me confundí. Era x, y. Y acá también sería x, y. ¿Sí? Que serían composiciones de funciones polinómicas y por lo tanto podemos decir también que es continua. Luego de ello vamos a tener que ver nuestro conjunto de oportunidad continua. Conjunto de oportunidad. Ustedes ya están llevando intro de micro, si no me equivoco. Entonces, ahí derivan, creo que el 90% del curso se la pasan derivando, entonces ya, o sea, optimizando en realidad. No, maximizando. No, que también minimizan, si no me equivoco. Entonces ya deben de estar, sí, ya deben de estar recontra familiarizados con todo lo que estamos viendo acá, solamente que acá lo vemos un enfoque un poco más matemático. Entonces, para el primer caso, que tendríamos un x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 2, ¿cuál sería el conjunto de oportunidad? No sé si se dan cuenta que es una circunferencia lo que tenemos por acá, que sería x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado menor o igual que sería raíz de 2 al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos esa circunferencia, eh, si es que no me equivoco, debe ser así, y pues tendremos que graficarla de la siguiente manera. Y por acá también, y por acá, y este último. Sí, entonces esta de acá es nuestra circunferencia en este caso, y como dice que es menor o igual que 2 está justo como está ahí, toda esa parte de ahí es el área que corresponde, lo vamos a poner como un área S1. Luego tenemos el siguiente, que es nuestro y mayor o igual que x, que no hay que hacer mucha, no le voy a dar mucha cuenta, lo voy a hacer lo más rápido que pueda. En este caso nuestro y igual a x tiene esta forma, y por lo tanto nuestro y mayor o igual que x coge todo lo que está por acá. Así que esto de acá sería nuestro S2. Y el último caso que sería nuestro x mayor o igual que menos y. X mayor o igual que menos y. ¿Sí? Que esto de acá justo es lo que se ve en la primera PD de Mateco, si no me equivoco, de Mateco 1. Entonces x mayor o igual que menos y, que tiene esta forma. Y como te dice que x es mayor o igual que menos y, pintamos todo lo que está por acá. ¿Sí? Entonces esto le pongo C3, que por lo tanto nuestro conjunto de oportunidad tiene la siguiente forma. Que sería de acá hasta acá, luego de acá hasta acá, junto con todo esto de acá. Y ya. Entonces ese acá sería nuestro conjunto de oportunidad, que le voy a poner el valor de S. Y todo esto de acá sombreado. Algo que tienen que tener en cuenta es que el punto que tenemos por acá es el punto menos 1, y por acá tenemos el punto 1, y por lo tanto acá tenemos el punto 1. ¿Sí? Conjunto de oportunidad, por lo tanto, que también es compacto, es decir, es cerrado y acotado, y podemos decir que por el teorema de Weierstrass se puede afirmar que el problema sí tiene solución.
Tiene una solución. Ya está. Entonces, ya hemos hecho la parte A. Luego vamos a hacer la parte B y ya ustedes se encargan de resolver el problema. Nos dice, se requiere saber si la solución se encuentra en la frontera o en el interior del conjunto de oportunidad. ¿Sí? Letra B. Otra vez, vamos con la gradiente de x, y es igual a la derivada respecto a x, que sería, a ver, 2x menos 2, y la derivada respecto a y, que sería 2y. ¿Sí? En este caso, eh, tenemos que el punto que elimina esto, o sea, el punto que lo vuelve 0,0, es cuando nuestro valor de x toma el valor de 1 y cuando y toma el valor de 0. ¿Sí? Entonces x es igual a, perdón, x asterisco, y asterisco es igual a 1,0. Entonces, ¿dónde se encuentra ubicado esto? 1,0 aumenta por acá 1,0 que se encuentra por acá, y por lo tanto se encuentra fuera del conjunto de oportunidad. Entonces, como habíamos visto en el ejercicio anterior, la solución tiene que ser una solución de frontera, ¿sí? Entonces ya acá tenemos que hacer ejercicio de la letra C, un problema de Lagrange, ¿sí? Problema de Lagrange. Respecto a que, bueno, tendríamos que trabajar en realidad eh, calculando las fronteras, ¿no? Para la frontera 1, para la frontera 2 y para la frontera 3. Pero por ejemplo, si calculamos ya para la frontera 3, tendríamos que optimizar este x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado sujeto a x al cuadrado más y al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2. ¿Sí? Ya. Y esto lo van a reemplazar y al final van a tener que hacer la optimización. Ahora quería preguntarles si es que, yo no he visto su última clase, pero si es que el profesor está trabajando con su libro en esta parte de optimización, o no está trabajando con su libro. ¿Me confirman eso, por favor? Ya. Así está trabajando con su libro, entonces no lo he visto, porque creo que no lo he compartido, ¿no? Porque hay un ejercicio, no sé si lo han visto, que es igualito a este en su libro. Ya. Ya, ya. Ya no, pensé que estaba trabajando solamente con apuntes. Ya, pues entonces ya, eso sería respecto a estos ejercicios de la parte de optimización. Entonces, si está trabajando con su libro, bacán, porque bueno, iba a tener, yo pensaba extraer algunos ejercicios de allí, pero parece que ya no va a ser necesario. ¿Sí? Entonces vamos con los demás ejercicios, que esta es la lista más pequeña, esta es la lista más grande. En este caso, ya, comenzamos por esta lista que es la lista más grande. A ver, como en el caso continuo, encuentre los equilibrios de la siguiente. Mm, Ya, vamos con el 5.2.2 primero, que es más sencillo. Ya. Encuentra los equilibrios de las siguientes ecuaciones. ¿Sí? En este caso, voy a copiar, a ver, no, creo que no lo tengo a mano. Y entonces vamos a trabajar en este caso con lo que es la definición 24 del libro de las notas 11, si no me equivoco, corresponden a esta parte. ¿Y qué era lo que nos dice en este caso? Dice que tenemos una función x de t y que es una solución del equilibrio de la ecuación, si es constante y satisface la ecuación, y además que se cumple lo siguiente. Que nuestro x asterisco es igual a f de x asterisco. ¿Sí? Entonces encontramos los equilibrios teniendo en cuenta ello. ¿Cuál es la función de recurrencia en este caso? Función de recurrencia para el 1 sería f de x es igual a x al cuadrado menos 2. ¿Sí? Y esta función de recurrencia debe de igualar a x.
x al cuadrado menos 2 es igual a x. ¿Sí? Entonces tendríamos acá un x al cuadrado menos 2 menos x es igual a 0, lo cual puede ser un x al cuadrado menos x menos 2 es igual a 0. Y esto de acá ya sabemos cómo trabajarlo. X, acá ponemos el valor de 2 y acá ponemos el valor de 1. Acá es menos, por lo tanto sería x menos 2 multiplicado por x más 1, que sería igual a 0. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que x1 asterisco es igual a 2 y x2 asterisco es igual a menos 1. ¿Sí? Eso de acá lo vamos a tener que comprobar. Comprobamos. ¿Sí? ¿Y cómo lo comprobamos? Pues haciendo el gráfico correspondiente. Esto lo hacemos en el plano YX. Sería por acá nuestro f de x y por acá tendríamos a nuestro x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo graficamos este x al cuadrado menos x? Pues ya lo sabemos de memoria, que sería que baja acá 2 niveles. Y luego por acá tenemos lo siguiente, una parábola de esta manera. Parábola vertical. ¿Sí? Que esto de acá es x al cuadrado menos 2 es igual a y. Entonces, también graficamos nuestra recta, x es igual a y. A ver, acá, esto lo puedo hacer más largo. Ya, y que graficamos nuestra recta por acá. Y ya estaría. Perdón. Y ya. Entonces, ¿cuáles son los puntos con los que choca la recta, esta recta y es igual a x con nuestra parábola? Que sería en este punto de acá y este punto de acá. Ahorita no está bien graficado, pero en este caso este punto tomaría el valor de 2. Y acá tomaría respectivamente el valor de menos 1 y pues acá también el valor de menos 1. ¿Sí? Entonces, eso ya sería mucho más preciso y por lo tanto hemos encontrado, ¿no?, los equilibrios de las siguientes ecuaciones. Para el ejercicio número 1 ya estaría. Simplemente aplicamos la definición número 24 del libro y encontramos esto de acá y lo comprobamos así de manera gráfica. Luego podemos hacerlo para el ejercicio 3, por ejemplo. Y tendríamos x de más 1, esto que es igual a menos x a la cuarta, menos x a la cuarta de t, más 2x al cuadrado de t. Todo por x al cuadrado de t. ¿Sí? Entonces otra vez encontramos cuál es nuestra función de recurrencia, que en este caso sería nuestro f de x es igual a menos x a la cuarta más 2x al cuadrado. ¿Sí? Y por lo tanto tenemos que encontrar la solución. Para la solución sería menos x a la cuarta más 2x al cuadrado, y está acá es igual a x, menos x a la cuarta más 2x al cuadrado menos x es igual a 0. Por acá podemos factorizar el x, por ejemplo. X por x al cubo más 2x más 1. No. A ver, menos x a la cuarta menos... sí, pues acá sería más 1. Eso acá es igual a 0. Y pues todo eso de acá ya lo podemos factorizar y cuando lo factorizamos ya... Mauricio, Te escucho. ahí estás factorizando, creo, el menos, ¿no sería menos 2x? O ¿Te refieres acá? sí, sí. A ver. Sí, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Ok. Acá sería menos 2x. Sí, sí, sí. Y acá está bien el más 1. ¿Sí? Entonces ya, estaría bien así. Ya lo factoricé bien así, gracias por la acotación. Entonces ya, una vez que está factorizado, podemos factorizar otra vez todo lo que está allí. Y ya la factorización de todo lo que está ahí adentro es de la siguiente manera. Ya, x menos 1 multiplicado por x al cuadrado más x menos 1. ¿Sí? Esto acá es igual a 0. Por lo tanto, lo que tendríamos ya como resultado sería cuando x es igual a 0,
tendríamos cuando x menos 1 es igual a 0, y tendríamos después cuando x al cuadrado más x menos 1 es igual a 0, ¿sí? Entonces, el primer caso, x1 asterisco es igual a 0. El siguiente caso, x2 asterisco es igual a 1. Y el tercer caso tendríamos que aplicar la fórmula general, ¿no? En este caso tendríamos un x3,4 que es igual a la aplicación de la fórmula general, que sería menos 1 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 1 menos 4 por ac, que sería 4 por menos 1, sobre 2a, que sería sobre 2. Entonces tendríamos una x3,4 que nos daría por acá menos un medio, más menos, en este caso, raíz de 5 medios. ¿Sí? Por lo tanto, tendríamos acá nuestro x3 asterisco, que es igual a menos un medio, más raíz de 5 medios, y nuestro x4 asterisco, que sería menos un medio, menos raíz de 5 medios. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestras soluciones, nuestros x asteriscos, y lo único que nos quedaría por hacer sería comprobar. Comprobamos. ¿Sí? Entonces comprobamos graficando esta función de acá, que sería esta de acá en realidad, y pues sí es un poco complicadita, pero vamos a graficarla ya de frente. Tenemos por acá nuestro f de x, y por acá tenemos nuestro x. Y el gráfico de esta función corresponde de la siguiente manera. Acá localizamos nuestro punto 0, y por acá ubicamos un punto 1, podría ser por acá, y por acá ubicamos un punto menos 1. ¿Sí? Entonces a este de acá le correspondemos el punto 1, que sería 3, 4, sería por acá, de la siguiente manera. Un puntito por acá y un puntito por acá. ¿Sí? Entonces la, la gráfica tiene la siguiente forma. Acá y esto de acá, tal que así. Y luego esto de acá decae. Y por acá también decae. Ups. Decae tal que así. Y decae tal que así. ¿Sí? Entonces este es el gráfico de nuestra función f de x, un poco rara. Y luego tenemos que graficar nuestro y es igual a x, que sería de la siguiente manera. Algo tal que así, y lo ubicamos un poco más acá abajo. Y este acá sería nuestro y es igual a x. Por lo tanto, otra vez encontramos que los puntos, perdón, eso está mal, sería en realidad algo más que así. A ver que lo ubico bien. Y ahora sí está bien ubicado. Se daría nuestro y es igual a x. Por lo tanto, lo que hemos encontrado es que los puntos en los que se intersecta son primero este punto de acá, cuando toma el valor de 1, 1, luego acá, en 0, 0, luego en acá, que ese valor justamente corresponde a lo que hemos hallado que es menos un medio más raíz de 5 medios, y luego también chocan este valor, que este acá corresponde a menos un medio menos raíz de 5 medios, ¿sí? Todo lo que corresponde por acá. Y por lo tanto encontramos otra vez, comprobamos que lo que nos pide en este caso en el ejercicio, que es encontrar los equilibrios de las siguientes ecuaciones. ¿Sí? No es nada complicado en realidad. Y vamos con lo demás, ¿no? Que sería el 5.3. ¿Qué nos dice el 5.3? En caso de que sea posible, aplica el teorema 21 para analizar los equilibrios del ejercicio 5.2.2. ¿Sí? Entonces vamos a copiar esto por acá. Y lo pegamos por acá. Ya. En un momento que voy a tomar un poco de agua. Mi garganta está a punto de explotar por todo lo que hablo en la mañana. Pero ya, en el caso de que sea posible, aplica el teorema 21 para analizar. ¿Cuál es el teorema 21? Lo voy a colocar a un costado. Teorema 21.
nos dice que sea I un intervalo abierto de R y este intervalo que corresponde al real es una función de clase C1. Tenemos lo siguiente, un X asterisco que pertenece a I, un equilibrio de sistema, X, X evaluado en T más 1 es igual a F de X evaluado en T. Esto de acá es si el valor absoluto de la derivada evaluado en X sub 0 es menor que 1, entonces tenemos que nuestro X asterisco es localmente, asintóticamente estable. ¿Sí? Y luego la segunda proposición que dice es que si es que el valor absoluto de nuestra función es mayor a 1, entonces nuestro X asterisco es inestable. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta este teorema 21, vamos a resolver respecto a los ejercicios que hemos hecho, ¿no? Que sería el 1 y el 2. Entonces, para el ejercicio 1, vamos a poner por acá, que era lo que teníamos en el 1, teníamos x al cuadrado menos 2, ¿sí? Entonces, nuestra función f de x es igual a x al cuadrado menos 2. Por lo tanto, de eso de acá la derivada sería lo siguiente. Es igual a 2x, ¿sí? Entonces vamos a evaluar en cada uno de los equilibrios. En este caso, ¿cuáles eran los dos equilibrios que habíamos encontrado? Voy a poner por acá, evaluamos en cada equilibrio. El primer equilibrio que habíamos encontrado para este caso era 2 y el otro menos 1, ¿sí? Entonces voy a poner por acá x1 asterisco es igual a 2, que es la primera evaluación que vamos a realizar. ¿Sí? Entonces lo pongo más grande. Y pues la derivada en 2 sería 4. Entonces tendremos lo siguiente. Tenemos que nuestro valor absoluto de la función evaluada en el primer asterisco es un valor que es mayor a 1. ¿Sí? Entonces podemos decir x1 asterisco es inestable. Luego para el siguiente caso, para el siguiente punto de equilibrio, x2 asterisco es igual a menos 1, tendríamos que evaluar de la misma manera. Menos 1, esto de acá es igual a 2 por menos 1, que termina siendo menos 2. Entonces decimos que en valor absoluto, nuestra función evaluada en este segundo equilibrio, igual a menos 1, es mayor a 1 también, ¿no? Porque ese mayor a 1 se puede expresar de que está ubicado en realidad entre menos 1 y 1, ¿no? Pero en este caso tenemos que en valor absoluto, que sería 2, también es mayor a 1. Y por lo tanto también decimos que x2 asterisco es inestable. ¿Sí? Y eso sería lo que corresponde al punto 1. Luego vamos a hacer lo que corresponde al punto 3. 1, 2, 3. Entonces nuestra función en el punto 3 era la siguiente. Menos x a la cuarta más 2x al cuadrado. Es igual a menos x a la cuarta más 2x al cuadrado. Por lo tanto, acá también tendríamos que hallar la derivada. F' de x es igual a menos 4x al cubo más 4x. ¿Sí? Entonces esta es la derivada y pues evaluamos otra vez en los puntos. Vamos en cada equilibrio. Para el primer caso, cuando x1 asterisco es igual a 2, perdón, 2 es el de arriba, entonces acá ¿cuál era? X1 asterisco es igual a 0. Para el primer caso, cuando x1 asterisco es igual a 0, tendríamos que nuestra función toma la forma menos 4 por 0 al cubo, más 4 por 0, lo cual termina siendo 0. Entonces tenemos que, valor absoluto, nuestra función evaluada en su primer equilibrio, nos da un valor que es menor a 1. ¿Sí? Y esto quiere decir que es localmente, asintóticamente estable.
Este es x1 asterisco, es localmente, asintóticamente estable. Y luego, para este caso, de x2 asterisco es igual a 1, tendríamos nuestra derivada evaluada en ese punto, que sería lo siguiente, ¿no? Que sería menos 4 más 4, que es igual a 0. Entonces tenemos lo mismo, que nuestra derivada evaluada en el punto x2 asterisco es igual a 1, es menor a 1 y es localmente, asintóticamente estable. ¿Sí? Espero que se entienda. Y luego ya vamos con el tercer punto, que sería x3 asterisco es igual a, que está acá si no me acuerdo cuál era. Ya, este es menos 1 más raíz de 5 medios. Menos 1 medio menos raíz de 5 medios. Y pues tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? F' evaluada en menos 1 menos raíz de 5 medios. Esto acá nos da como resultado, evaluando allí, menos 4 por menos 1 menos raíz de 5 medios elevado al cubo, más 4 por menos 1 menos raíz de 5 medios. ¿Sí? Y eso de acá, ya operándolo, nos va a dar como resultado lo siguiente. Esto acá es igual a 6 más 2 raíz de 5. ¿Sí? Y este resultado finalmente es 10,47. ¿Sí? Un aproximado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de este resultado? Decimos que en valor absoluto de nuestro f de x4 asterisco, de x3 asterisco, es mayor a 1 y por lo tanto es inestable. Y lo mismo, ya último paso, sería para el x4 asterisco, que es menos 1 medio más raíz de 5 medios. Sí, entonces evaluamos la derivada, perdón, menos 1 más raíz de 5 medios. Esto de acá es igual a menos 4 por menos 1 más raíz de 5 medios al cubo, más 4 por menos 1 más raíz de 5 medios. Y esto de acá nos da como resultado lo inverso de lo que teníamos arriba, ¿no? En este caso sería 6 menos 2 raíz de 5, lo cual se aproxima a un valor de 1,53. Y esto de acá que nos quiere decir también, igual que el que está anteriormente, que en F4 tenemos un valor mayor que 1 y es un equilibrio inestable. ¿Sí? Entonces eso es lo que corresponde a esta parte. Luego de haber encontrado las soluciones, el análisis de la estabilidad, según lo que vemos allí en pantalla, ¿no? Según este teorema 21. Sí, ahora vamos a ir con el 2.5.2.4. ¿Hay alguna duda respecto a lo que acabo de hacer ahora? Parece que me estoy quedando sin voz, pero ¿alguna duda que tengan? Ninguna. Ya, si no hay dudas, continuamos. Todo conforme. Está bien, me alegro por eso. Ujú. La verdad es que estos temas que está haciendo el profesor no lo suele hacer en todos los ciclos, pero ustedes han salido premiados y como han salido premiados, los está haciendo. A ver, entonces nos dice, pruebe que las siguientes funciones son contracciones, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta antes de hacer esto cuál es la definición de una contracción. Y se dice que una función es una contracción
Si es que primero existe un L, tenemos que tener un L que pertenezca a los reales y que se encuentre ubicado entre 0 y 1. ¿Sí? Y además tiene que cumplir la siguiente identidad, que en valor absoluto de la diferencia de las imágenes tiene que ser menor o igual a la multiplicación de este valor L por la diferencia de los valores de X. Para todo X1, X2, que pertenece a un conjunto X más grande, ¿no? Que serían todos los X. Este L es llamado como el constante de construcción. ¿Sí? Entonces, en este caso particular, lo que tendríamos para el ejercicio 1 sería lo siguiente. Tenemos nuestro f de x2 menos f de x1, que sería igual, evaluando en lo que tenemos, a lo siguiente, ¿no? Evaluamos acá, sería un sexto por x2 menos un cuarto por x2 al cuadrado menos un sexto por x1, en este caso menos un cuarto por x1 al cuadrado. Y todo esto en valor absoluto. Luego acá seguimos con el valor absoluto, que sería un sexto por x2 menos un cuarto de x2 al cuadrado menos x1 sobre 6 más 1 sobre 4 por x, perdón, x1 al cuadrado. ¿Sí? Continuamos operando. En este caso lo que podríamos hacer es agrupar x2 entre 6 menos x1 entre 6. Acá ponemos más 1 sobre 4x1 al cuadrado menos 1 sobre 4x2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces operamos, que acá teníamos un x2 menos x1 sobre 6. Entonces este valor absoluto. Y a esto le sumamos lo que tenemos por acá, que sería 4x2 al cuadrado menos 4x1 al cuadrado sobre la multiplicación. 4 por 4 por x1 al cuadrado por x2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ya para terminar tendríamos acá un x2 menos x1 dividido entre 6 más, factorizamos el 4 por x2 más x1 por x2 por x2 menos x1, todo dividido entre 4 por 4 por x1 al cuadrado por x2 al cuadrado. Entonces, estos 4 se pueden ir. Esto acá con esto acá se va. Y nos quedamos ya factorizando otra vez solamente con x2 menos 1. Entonces por acá jalamos el x2 menos x1. Y esto acá lo podemos multiplicar de esta manera por un sexto. Y acá sería más x2 más x1 dividido entre 4 por x1 al cuadrado por x2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, recuerden que todo esto acá se encuentra ubicado en valor absoluto y por lo tanto podríamos separarlo de esta manera. Ponemos por acá el 1/6 más x2 más x1 sobre 4 por x1 al cuadrado por x2 al cuadrado. Y por acá ponemos nuestro x2 menos x1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos al final? A lo que queríamos llegar nosotros era, a ver, lo voy a marcar de color verde. Y lo que queríamos llegar al final era esto de acá que voy a marcar de rojo. ¿Sí? Entonces, hemos llegado a ello, vamos a verlo. Lo que tenemos esto de acá es igual, evidentemente lo mismo que acá.
Y luego tenemos que tener un x2 menos x1 en valor absoluto. Y es lo que tenemos por acá. Y luego un término L. Y ese término L sería todo lo que tenemos por acá. Por lo tanto, tenemos nuestro L, que es un sexto más x2 más x1 sobre 4 por x1 al cuadrado multiplicado por x2 al cuadrado. ¿Sí? En este caso, como todo está en valor absoluto, al final termina siendo lo mismo. No hacemos ninguna alteración acá. ¿Por qué? Por la condición que nos dan acá al comienzo. Nos dicen que nuestro x es mayor que 0. Entonces, si nuestro x es mayor que 0, esto es mayor que 0, esto es mayor que 0, estos cuadrados definitivamente son mayores que ceros. Entonces, todo lo que tenemos acá termina siendo positivo, por lo cual este valor absoluto no implica mucho. Ahora, para ver el valor, sabemos que acá tenemos un sexto, es decir, un valor que es menor que 1 y que sería un 0, algo. Luego, tenemos acá un x2 más un x1, que está dividido entre la multiplicación de los cuadrados de ambos. Entonces, cualquier valor que tome, siempre y cuando sea mayor que 0, como pone allí en el planteamiento, nos va a resultar con que el valor que obtenemos de acá también va a ser un 0, algo. Entonces, por lo tanto, obteniendo esta suma, podemos decir que sí es una contracción. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que teníamos como requisito? Era que nuestro L se encuentre acotado entre 1 y 0. Por lo tanto, ya para terminar este ejercicio, ponemos acá 0 menor que que 0 menor que L es igual a un sexto más x2 más x1 sobre 4x1 al cuadrado por x2 al cuadrado, y todo esto acá es menor que 1. Por lo tanto, f de x es igual a un sexto de x menos 1 sobre 4 por x al cuadrado. Tenemos esa función y tenemos con un x mayor a 0 que sí es una contracción. ¿Sí? Y es el resultado final al que hemos llegado. Sí, es una contracción. Entonces vamos a ver el siguiente caso, que debe estar acá. Que es bastante similar. Creo que es un poco más fácil, si no me equivoco. Entonces lo ponemos por acá. Ya. Entonces tenemos este caso particular y también tenemos que probar si es que es una contracción. Entonces aplicamos la misma fórmula que ya conocemos, que en este caso sería valor absoluto de la diferencia de las imágenes. Tiene que ser igual al valor absoluto de la diferencia de los valores evaluados, ¿no? Bueno, en este caso es lo que vamos a obtener, pero al final tenemos que encontrar una diferencia. Tenemos que ver que este valor sea menor que el que tenemos, ¿no? Que sería esto de acá. Que esto de acá es menor que lo que queremos llegar. Por lo tanto, tendríamos acá 1 sobre x2 más 1 menos 1 entre x1 más 1, valor absoluto. Entonces vamos a operar lo que tenemos por acá. Esto de acá sería igual a x1 más 1 menos x2 menos 1. Esto de acá dividido entre x2 más 1 multiplicado por x1 más 1. ¿Sí? Todo esto de acá se encuentra en valor absoluto. Entonces, lo que vemos a primera impresión es que estos unos de acá se van a ir y que nos quedamos con esta diferencia. x1 menos x2 sobre x2 más 1 por x1 más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para tener un x2 menos 1? Pues factorizamos el menos 1. Tendríamos de la siguiente manera. Menos 1 sobre x2 más 1 multiplicado por x1 más 1 y todo esto multiplicado por x2 menos 1, ¿sí? Porque he sacado ese menos 1. Entonces todo esto acá en valor absoluto. Otra vez separamos estos términos
Por acá tendríamos un menos 1 sobre x2 más 1, multiplicado por x1 más 1, por x2 menos x1. ¿Sí? Y otra vez llegamos a lo que queríamos. Tenemos acá un x2 menos 1, que es justamente lo que está por acá, y tenemos identificado este L, que es lo que tenemos por acá. Entonces, este L toma el valor de menos 1 sobre x2 más 1 multiplicado por x1 más 1. ¿Sí? Y todo esto acá se encuentra en valor absoluto. Por lo tanto, al encontrarse valor absoluto, nos da un resultado positivo. 1 entre x2 más 1 por x1 más 1. Entonces, teniendo en cuenta esto de acá y también teniendo en cuenta que nos dicen que x es mayor que 1, podemos desprender que todo lo que tenemos por acá es un valor que es un 0, algo. ¿Sí? Porque esto de acá definitivamente al ser mayor que 1 va a ser, por ejemplo, si estamos trabajando solamente en los reales, podría ser acá un 2 y sería 2, 3, 9, 1 entre 9 que es un 0, algo, ¿verdad? Entonces así sucesivamente para los constantes valores que se le van aumentando. Por lo tanto, dado que tenemos que x es mayor que 1, tenemos que 0 es menor que L igual a 1 sobre x2 más 1 multiplicado por x1 más 1. Y esto de acá es menor que 1. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra función f de x es igual a 1 sobre x más 1 con x mayor a 1, que es una contracción. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto de lo que acabamos de ver ahora? Dentro de los ejercicios que acabamos de desarrollar, ¿dudas? ¿Y qué pasaría, Mauricio, en el caso contrario que L sea mayor a 1? Pues no se cumple la teoría porque acá nos da lo siguiente, ¿no? Nos dice que nuestra L, nuestra constante de contracción, se tiene que encontrar dentro o acotada entre un valor 0 y un valor 1. Entonces, si es que no se encuentra acotada entre este valor 0 y 1, pues ya no sería la constante de contracción que nos pide esta condición, ¿verdad? Por lo tanto, ya no podríamos llegar a este valor. Además, acá nos dice, ¿no? Que esto es necesario y por lo tanto tenemos lo siguiente. Entonces, si es que no se cumple, pues no va lo que tenemos ahora. ¿Sí? Entonces, creo que ya tendríamos esta parte. Tendríamos la parte de optimización. Vamos a ver qué más podemos resolver. Por ejemplo, podríamos acá para esta lista. mm, a ver, déjenme revisar. Podríamos comenzar por el 5.1.3, que es bastante sencillo también. ¿Sí? Entonces ya, ¿qué nos dice en este caso el 5.1.3? Un momento. Los 5 primeros términos de la ecuación, y nos ponen esa ecuación ahí, son los siguientes. X sub 0 es igual a 1, x1 es igual a 2, x2 es igual a 4, x3 es igual a 16 y x4 es igual a todo este valor gigante. Entonces se nos pide que encuentre la posible función x, ¿sí? Entonces vamos a ir un ratito a las notas del profesor. ¿Qué sería acá? Estas son las notas 11, si es que no me equivoco. Esta está bien al comienzo. Entonces eso está por acá. ¿Qué era lo que nos decía en este caso? Que las soluciones estaban expresadas mediante esta forma, ¿no? Cuando tenemos en este caso, estas ecuaciones escalares, que en realidad son ecuaciones en diferencias no lineales, ¿cómo vamos a llegar a las soluciones? Vamos a llegar mediante una iteración.
Sí, entonces evaluamos para el primer caso cuando x es 1, cuando x es 2, cuando x es 3, de tal manera que vamos a encontrar un patrón acá en nuestro f. ¿Sí? Entonces, procediendo de esta manera, por inducción obtenemos lo siguiente. Entonces, voy a borrar esto y voy a borrar esto y lo voy a copiar por acá. Mm, ya. Y lo pego por acá. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso, el ejercicio 5.1.3, que es lo mismo que se va a hacer en el 5.1.1, es trabajar de esta manera, ¿no? Por inducción para obtener el resultado. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra función? No nos dan sin más, solamente nos dicen que tenemos una f de x evaluado en t, ¿sí? Pero tenemos que nuestro x sub 0, o sea, x evaluado en 0, que sería nuestro x sub 0, toma el valor de 1, ¿sí? Y por lo tanto tendríamos ya el primer término que tenemos por acá. Podemos hacer lo siguiente. X evaluado en 1 es igual a x por, a ver, en este caso x evaluado en 1 sería igual a x evaluado en 0 más 1, ¿sí? Todavía yendo a la función principal, antes de hacer una gran especificación, que sería esta de acá, ¿sí? Xt más 1. Entonces tendríamos que x evaluado en 1 es lo mismo que decir x evaluado en 0 más 1. Y tener un x evaluado en 0 más 1 es lo mismo que decir que tenemos una función evaluada en x que es evaluada en 0. ¿Sí? Y si tenemos esto, es como decir que tenemos una función evaluada en 1 y esta función evaluada en 1 es igual a 2. ¿Sí? Todo se va desprendiendo así secuencialmente. Luego tenemos lo siguiente, que sería x en 2. Entonces, para este x evaluado en 2, tendríamos un x evaluado en 1 más 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos partiendo todo de un x en t más 1. ¿Sí? Entonces, este 1 se va a mantener constante en todas las iteraciones que hagamos. Lo que va a cambiar va a ser este 0. Por lo tanto, en este caso, nuestro t es igual a 1. ¿Sí? Y como nuestro t es igual a 1, tenemos esto acá que es igual a f evaluado en x evaluado en 1. Y nuestro f evaluado en x evaluado en 1 termina siendo nuestro f evaluado en x evaluado en 1, que sería f evaluado en 2. ¿Sí? Entonces un f evaluado en 2 nos da un valor de 4. Hacemos lo que resta, que sería un x de 3. En este caso tenemos un x evaluado en 2 más 1, que en este caso nuestro t sería igual a 2. Esto acá sería un f de x evaluado en 2. Esto acá sería un f x evaluado en 2, según lo que tenemos por acá arriba, es igual a 4. ¿Sí? Entonces un f evaluado en 4 nos da como resultado final, a ver, mm, nos da como resultado final un 16, ¿sí? Y así continuamos entonces. ¿Qué tenemos por acá? ¿Y por qué? Si se preguntan, ¿por qué este 16? Porque este f evaluado en 4 corresponde a este x de 3. ¿Sí? Y acá también este f evaluado en 2, ¿por qué nos daba 4? Por si se preguntan, porque corresponde a este x de 2. ¿Sí? Y acá también, ¿no? Acá lo mismo. Entonces continuamos con el x evaluado en 4. Ya, para el x evaluado en 4 tenemos lo siguiente. X multiplicado por 3 más 1, que esto acá es un f de x evaluado en 4. Y esto nos da como resultado un f de x evaluado en 4. Y x evaluado en 4 es todo este valor, ¿no? Perdón, acá no sería 4, acá sería 3. Este x evaluado en 3 sería 16. F evaluado en 16. Y por lo tanto, ¿cuánto es nuestro x en 4? Es todo esto de acá. Es 6.065.536. ¿Sí? Y por lo tanto ya hemos evaluado todo lo que podemos porque solamente nos da este valor de 4. Entonces se le pide que encuentre la posible función f. ¿Qué es lo que hemos hecho? Evaluar para cada uno de estos casos
y encontrar cada uno de estos valores. Entonces, ¿alguno tiene idea de cuál puede ser la posible función f? A partir de estos valores que se tienen a continuación y a partir de estos test. ¿Se le ocurre a alguien? Tenemos de 4. Para t es igual a 4, tenemos el valor de 16. Y para t 16 tenemos el valor de 6, 5, 5, 3, 6. En este caso, voy a poner negro. Estos valores de acá corresponden a lo que sería un 2 elevado a la algo. Entonces esto de acá es como que fuera un 2 elevado a la 1. Este es como si fuera un 2 elevado al cuadrado. Este es como si fuera un 2 elevado a la cuarta. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. Y este de acá sería un 2 elevado a la 16. ¿Sí? Entonces acá tenemos ya las correspondencias también. Y por lo tanto, por inducción, obtenemos que nuestro x de t es igual a esta función f de t como x sub 0, que termina siendo igual a un x elevado a la t. ¿Para qué? Para un t es igual a 0, 1, todos los valores que continúen. Es decir, si acá continuamos con un x de 5, también vamos a tener lo mismo, pero tenemos que encontrar cuál es la correspondencia dentro de este valor de f. ¿Sí? Entonces este de acá sería el resultado. F de x es igual a x a la t. ¿Alguna duda al respecto? Ok, bueno, me alegro. Entonces, vamos a continuar por acá con el ejercicio 5.1. Ya, vamos a hacer el 5.1 y vamos a ver cuáles hemos hecho de acá. ¿Qué hemos hecho? Esto. Bueno, podemos decir que todas las dos lo hemos hecho. Que hemos hecho todo esto de acá, esto de acá también. Y que esto de acá se desprende en realidad de lo que acabamos de hacer acá. Solamente tienen que probar valores para A. Y acá, para la 5.2.6, para probar si es una contracción, lo que les recomiendo también es hacer similar a lo que tenemos anterior, de este caso. Es igual a A por E a la X. Entonces, evaluar en qué valores de A se cumpliría lo que tenemos, ¿sí? ¿Para qué valores de A? Eh, ¿Para qué valores de A tenemos que, en este caso, qué pasa cuando es igual a 1, mejor dicho? Cuando es igual a 1, ¿qué tenemos acá? Que es una contracción. Y, por ejemplo, cuando es mayor que 1, ¿qué tenemos? Y cuando es menor que 1, también, ¿qué tenemos? ¿Sí? Es una recomendación. Y estos de acá, los ejercicios 5.2.1, lo que he quedado junto con los otros JPs, bueno, con una de las JPs, hemos quedado en mandar estos ejercicios bien detallados, bien solucionados, en el transcurso de hoy, en la noche o en el transcurso de mañana, lo que corresponde a estos ejercicios de la 5.2.1. Y pues de acá esta lista ya estamos terminando todo. Y a ver, de la otra lista que ya cerré. 21 PD4. No está en el PD4, PD5. Esto de acá. Pues acá también ya hemos abarcado esto y esto de acá el 50%. Entonces, eso de ahí. Como les digo, estos ejercicios acá de la 5.2.1 se los vamos a mandar en el transcurso de hoy o en el transcurso de mañana. Lo más probable es que sea en el transcurso de hoy. Se los vamos a estar mandando bien detallados, ¿sí? Porque me parece que hay que hacer algunos arreglos acá. Entonces ya se los vamos a estar mandando. Y pues vamos a concluir ya con este de acá que sería 5.2.1. Esta es la PD, 12 páginas. Ya, entonces 5.2.1. No, 5.1.1. Sí, entonces nos dice que encuentre la trayectoria de solución de esta ecuación, ¿no? Entonces, ya me están diciendo que conforme.
Ya, entonces, tenemos acá nuestro x evaluado en t más 1, que esto de acá es igual a 2x de t elevado a la menos 1. Y en este caso, para una condición de x sub 0 es igual a x sub 0 diferente de 0. ¿Sí? Lo podemos expresar de esa manera. Y lo que tenemos que hacer en este caso sería trabajar como el ejercicio anterior, es decir, por inducción. Por inducción se obtiene lo siguiente. Mm, Tendríamos acá que evaluar primero nuestro x de 1, que en este caso sería igual a nuestra función. mm, Nuestra función evaluada en x sub 0, y esto de acá sería igual a ¿qué? A nuestro 2 por nuestro x sub 0 elevado a la menos 1. Es decir, esto de acá nos da como resultado 1 sobre 2 por x sub 0, ¿sí? Trabajando por inducción. Luego analizamos el siguiente caso, cuando x evaluado en 2. ¿Sí? Entonces, para x evaluado en 2, tendríamos en este caso f de x evaluado en 1. ¿Por qué? Porque estamos trabajando igual que el ejercicio anterior, ¿no? Que esto de acá se desprende de un x de t más 1, y siempre terminamos poniendo la t el valor anterior. En este caso también x de t más 1, y siempre le terminamos poniendo t el valor anterior, que acá sería 1. Y es por eso que este 0 corresponde acá con esto de acá, y que este 1 corresponde con este 1 de acá. Entonces esto de acá nos da como resultado 2 multiplicado por x sub 1, y x sub 1 tenía este resultado, por 2 por x sub 0 a la menos 1, todo eso de acá elevado a la menos 1. ¿Sí? Entonces esto de acá, ¿qué nos daría como resultado? Tendríamos acá un 1 sobre 2 por x sub 0, pero esto de acá está elevado a la menos 1 a la vez, ¿no? Entonces al final terminaría siendo 2 por x sub 0, y este 2 se pasa de abajo, ¿no? Por 2. Entonces tenemos que esto de acá y esto de acá se va, y acá tenemos un x sub 0, si es que no me equivoco. ¿Sí? Entonces eso es para el caso de x igual a 2. Luego vamos con el siguiente caso, con x es 3, que tendríamos acá un f evaluado en x2, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que les comentaba por acá, que en realidad partimos de acá x más 1, entonces acá nuestro t es igual a 2. Entonces tenemos acá lo siguiente, sería ya un poco más amplio. Sería 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2 por x sub 0. Esto de acá a la menos 1, a la menos 1 y a la menos 1. ¿Sí? Entonces otra vez vamos a operar todo esto, que sería una triple inversa, ¿no? Entonces al final nos vamos a quedar con esto de acá, con esto de acá se va a terminar yendo, y nos vamos a quedar con esto. ¿Sí? Nos quedamos con esto de acá, que esto de acá es lo mismo que decir 1 sobre 2 por x sub 0. Lo mismo para el siguiente caso, vamos a hacer ahora para el caso 4. Creo que ahí ya sería suficiente. Entonces evaluamos f en x de 3. Esto de acá sería, wow, mucho más grande. Lo voy a poner incluso por acá, creo. Entonces acá tendríamos 2, 2, 2, y acá un 2 por x sub 0 a la menos 1, a la menos 1, a la menos 1, y acá a la menos 1. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a obtener como resultado va a ser que estos dos que están por acá se van a terminar yendo. ¿Sí? Esos dos se van a terminar yendo, y por lo tanto vamos a tener como resultado final que también que estos menos 1 se van a terminar multiplicando, ¿no? Y tenemos como resultado final un x sub 0. ¿Sí? Igual que con x2. Por lo tanto, tal cual como dices, Gonzalo.
Ujú. Por lo tanto, tendríamos acá que para x1 es igual a 1/2 por x0. Gonzalo, perdón, González, perdón, me confundí. X2 es igual a x0, x3 es igual a 1/2x0 y x4 es igual a x0. Que esto mismo lo podríamos, creo que estaría bien dejarlo así, o incluso podríamos agruparlo de esta manera, ¿no? Que sería 2 por x0 a la menos 1. Esto acá sería un x0 a la 1. Esto acá también sería un 2 por x0 a la menos 1. Entonces acá sería un x0 a la 1. ¿Sí? Entonces, no sé si es que has encontrado tal vez el patrón que responde a esto. ¿Con qué patrón crees que se puede expresar todo lo que tenemos por acá para llegar acá finalmente a un x de t? P5 sol. Yo le puse un patrón particular, pero no sé qué patrón le habrán encontrado ustedes. ¿Tú, Rodrigo, has encontrado algún patrón en particular para este ejercicio? Mm, la verdad que no, pero sería como que un f a la t debe ser, o Ujú. no sé. El patrón particular que yo le puse que sería este, ¿no? M multiplicado, un m multiplicado por 2 y este 2 elevado a la menos 1 y este menos 1 a la vez elevado a la t multiplicado por tu x sub 0 elevado a la menos 1 y esto de acá elevado a la t. Es decir, lo que tenemos por acá es básicamente lo mismo que el ejercicio, solamente que lo único que le he añadido en este caso sería este m. ¿Por qué? Porque tenemos casos acá en los que tenemos acá un valor de 1/2 y acá tenemos un x sub 0 y acá tenemos 1/2 y acá un x sub 0. Entonces, es necesario poner acá una condición que, por ejemplo, que ese m de ahí debería ser igual a 2 cuando tenemos un t par y que ese m es igual a 1 cuando tenemos un t que es igual a impar. Entonces, de esta manera, ya podríamos haber expresado. Sin embargo, esto acá hace un poco de ruido, ¿no? Porque originalmente debería ser solamente lo que tenemos de rojo. Sin embargo, dada la estructura que tenemos acá, que hemos encontrado, creo que resulta necesario colocar ese m y además aplicar esta condición para tenerlo claro, ¿no? Por ejemplo, si tenemos acá un x1, eh, que ya x sea así, x1, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos acá 1 multiplicado por entre 2, ¿verdad? Porque esto ahí se va a mover, multiplicado por x a 0 a la menos 1, que sería 1 sobre x sub 0, que sería 1/2 por x sub 0, que es lo mismo que tenemos por ahí arriba, y así podemos probar con los distintos valores, ¿no? Y por lo tanto, acá, ¿cómo encontraríamos la solución de equilibrio en este caso? En este caso, originalmente la solución de equilibrio debería de ser x asterisco es igual a 0, ¿no? Que sería algo tal que así. X asterisco es igual a 0, que es nuestro x de t, pero nuestro x de t, dado que tiene una forma particular, 2 por x asterisco a la menos 1 por t, esto que es igual a 0, podríamos decir que nuestro x asterisco es igual a 0. ¿Sí? Creo que este valor cumpliría. Sin embargo, si es que lo vemos más a fondo, dado que esto de acá eh, tendríamos lo siguiente, ¿no? Esto de acá va invertido, 2 a la x, esto de acá elevado a la t. Ya desde acá podemos decir que este x tiene que ser diferente de 0, ¿no? Porque no puede tomar un valor igual a 0. Por lo tanto, decimos que nuestro equilibrio en este caso, lo que podemos acotar es que toma un valor diferente de 0. ¿Sí? Entonces, esto sería para este ejercicio. Lo que quedaría pendiente, como les dije, sería estos ejercicios de acá, los ejercicios 5.2, que como les dije, me parece que se tienen que hacer algunos arreglos, pero ya como hemos coordinado con la otra JP, se los vamos a estar mandando en el transcurso de hoy de la tarde. Y pues ya hemos resuelto casi todo. Mm, para la última PC que viene este día sábado, originalmente me parece que principalmente me parece que van a venir ejercicios de optimización y de estos ejercicios de lo que quedó rezagado de sistema de ecuaciones de diferencias me parece que va a venir bastante poco, no creo que venga más de 10 puntos. Entonces, ojo con los ejercicios de optimización.
Les voy a pasar una lista de ejercicios por si quieren más, pero voy a revisar primero el libro del profesor, que yo pensé que no estaba trabajando con eso porque no está colgado en su Paideia.